Te irá mejor con el perro, me dijo mi hija antes de colgar el teléfono y desaparecer con todo lo que amaba de mi difunto esposo. Yo me quedé allí, sosteniendo el auricular como si fuera mi último hilo de vida. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Rosa Elena García Martínez. Tengo 74 años. Vivo en un pequeño barrio de Guadalajara, en una casa que huele a café de olla y velas de cera que enciendo cada noche frente al altar del Sagrado Corazón. Mi esposo Tomás falleció hace 2 años, dejándome sola con mis oraciones, mis recuerdos, y una hija que creí que me amaría hasta el último día de mi vida. Pero me equivoqué. Esa mañana de martes, estaba en la sala de espera del Hospital Civil, esperando mi cita para revisar la presión arterial. Las paredes color verde pálido me recordaban a las de la clínica donde nació Jimena, mi única hija, hace 48 años. Llevaba puesto mi vestido azul marino con florecitas blancas, el mismo que usaba para ir a misa de domingo, y mi rosario de madera en la bolsa, junto a las pastillas para el corazón y el glucómetro que Tomás me había regalado por mi cumpleaños número 70. Siempre he sido una mujer de costumbres. Desde que enviudé, cada mañana me levanto a las 5:30, rezo el rosario completo mientras se calienta el café y leo un versículo de la Biblia que Tomás subrayó con lápiz rojo. Echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Marcó en Primera de Pedro. Lo leía cada día, creyendo que Dios cuidaría de mí a través de mi familia. Ese día, el teléfono sonó mientras esperaba que llamaran mi nombre entre viejitos tosiendo y madres jóvenes revisando sus celulares. La pantalla mostraba: Jimena, mi niña. Mi corazón dio un brinco. Hacía 3 semanas que no sabía de ella. «¿Bueno, mi amor?», contesté con la voz entrecortada de emoción. «Mamá, te hablo rápido porque tengo prisa». Su voz sonaba distante, fría, como cuando era adolescente y le preguntaba sobre sus calificaciones. «¿Estás bien, hijita? ¿Cómo está Ricardo? ¿Y los niños?» «Escucha, mamá. Ricardo y yo ya vendimos la casa de la playa y el Tsuru azul de papá. Necesitábamos el dinero urgente para un negocio en España. Nos vamos mañana en la madrugada». El mundo se detuvo. La casa de la playa era donde Tomás y yo pasamos nuestra luna de miel, donde él me enseñó a hacer pozole rojo y me cantaba Las Mañanitas cada aniversario. El Tsuru azul era su orgullo. Lo lavaba todos los sábados después de desayunar gorditas con frijoles, y siempre decía que ese carro lo acompañaría hasta el cielo. Pero, Jimena, esa casa, ahí está el cuarto donde tu papá... Mamá, no tengo tiempo para sentimentalismos. El dinero ya está en nuestra cuenta. Te transferí 5,000 pesos para que te mantengas unos meses. Ah, y quédate con Canelo. Te hará bien tener compañía. ¿Canelo? ¿El perro de tu papá? Sí, mamá. Te irá mejor con el perro que con nosotros por ahora. Cuídate. Y colgó. Así. Sin un Dios te bendiga. Sin un te amo. Sin siquiera preguntarme si yo estaba de acuerdo. Me quedé allí, en esa silla de plástico verde, sosteniendo el teléfono como si fuera una serpiente que acabara de morderme. Alrededor, la vida siguió. Un niño lloraba por una vacuna. Una señora rezaba en voz baja. El aire acondicionado hacía ese ruido molesto que me recordaba al ventilador roto de mi cocina. Pero por dentro, todo se había detenido. Jimena había vendido la casa donde Tomás me pidió matrimonio un 14 de febrero, arrodillado en la arena mientras el sol se ponía sobre el Pacífico. Había vendido el carro donde aprendió a manejar, donde la llevé al hospital cuando se rompió el brazo a los 8 años, donde lloramos juntas cuando murió su abuelo. Había vendido mis recuerdos, nuestros recuerdos, sin preguntarme, y me había dejado con el perro. En ese momento sentí algo quebrarse en mi pecho. No fue mi corazón, eso ya se había roto cuando enterré a Tomás. Fue algo más profundo. Fue la fe ciega que tenía en que mi hija jamás me haría daño, en que el amor de madre se correspondía siempre con el amor de hija, en que los sacrificios de una vida entera tenían que valer para algo. Rosa Elena García Hernández,
gritó la enfermera. Me levanté como pude, con las piernas temblorosas y el alma destrozada. Caminé hacia el consultorio pensando en todas las veces que Jimena me había dicho, «Mañana te llamo, mamá». Todas las veces que canceló las cenas de domingo. Todas las veces que no contestó cuando yo necesitaba escuchar su voz. Y ahora entendía por qué. Para ella, yo era solo un estorbo con el que había que lidiar de vez en cuando. Una vieja que podía quedarse con el perro. Esa noche regresé a casa en el camión de la Ruta 60, el mismo que tomaba desde hace 20 años para ir al mercado de San Juan de Dios. Las calles de Guadalajara se veían borrosas a través de mis lágrimas contenidas. Canelo me esperaba en el portón de hierro, moviendo la cola como si supiera que algo había cambiado para siempre. Al entrar a la casa, el silencio me golpeó como una bofetada. Todo me recordaba a Tomás, su silla preferida frente al televisor, sus lentes de lectura sobre la mesa del comedor, el olor a Vicks Vaporub que siempre se untaba en el pecho antes de dormir. Pero también todo me recordaba a Jimena. Me senté en la mecedora donde la arrullé durante sus primeros meses de vida, donde le conté cuentos de la Virgen de Guadalupe, donde la consolé cuando su primer novio la dejó por otra. Cerré los ojos y las memorias llegaron como una avalancha. Recordé cuando Jimena tenía 7 años y se enfermó de pulmonía. Pasé 36 horas sin dormir en el hospital, rezando el rosario completo cada hora mientras ella luchaba por respirar. Virgencita linda, no me la quites, le suplicaba a la imagen de Guadalupe que siempre cargaba en mi bolsa. Tómame a mí, pero déjame a mi niña. Dios escuchó mis oraciones. Jimena se salvó, y yo juré que le daría todo lo que estuviera en mis manos. Y cumplí esa promesa. Ay, cómo la cumplí. Cuando Jimena quiso estudiar administración en la Universidad de Guadalajara, Tomás y yo vendimos nuestras 2 vacas y los cerdos que criábamos en el patio trasero. Nos quedamos comiendo frijoles y tortillas durante meses para pagarle la colegiatura, los libros, el pasaje. Yo lavaba ropa ajena por las tardes para conseguir dinero extra, tallando hasta que se me pelaban los nudillos en el lavadero de concreto. Es una inversión en su futuro, me decía Tomás mientras contábamos los billetes arrugados que ganábamos. Nuestra hija va a ser licenciada, va a tener una vida mejor que la nuestra. Y cuando se casó con Ricardo hace 15 años, nosotros pagamos toda la boda. La iglesia de San José, el salón Las Flores en Tlaquepaque, el vestido que costó más que nuestro sueldo de 3 meses. Yo vendí hasta mis aretes de oro, los únicos que me había regalado mi madre antes de morir, para pagar al fotógrafo que Jimena quería. Mamá, todas mis amigas van a tener fotografías profesionales, me dijo aquel día, con lágrimas en los ojos. No quiero parecer pobretona en mi boda. Yo le sequé las lágrimas y le susurré. Tranquila, mija. Tu boda va a ser la más bonita de todo Guadalajara. Tu papá y yo nos encargaremos. Y así fue. Jimena se veía hermosa en ese vestido blanco bordado con Shakira, caminando hacia el altar de la mano de Tomás, que se había comprado su único traje de domingo para acompañarla. Ricardo esperaba en el altar con una sonrisa que ahora sé que era falsa, pero que en ese momento me llenó de esperanza. Va a hacerla feliz, le dije a Tomás durante la ceremonia. Se ve que la quiere mucho. Qué ciega estaba. Después de la boda, cuando Jimena y Ricardo se mudaron a su departamento en Providencia, nosotros seguimos ayudando. Cada mes, religiosamente, Tomás caminaba hasta el banco y les depositaba 2,000 pesos. No era mucho, pero era la mitad de su pensión de jubilado. Es para que empiecen bien su matrimonio, me explicaba cuando yo le preguntaba si no estábamos exagerando. Los primeros años siempre son difíciles, pero los años pasaron y ellos siguieron recibiendo nuestro dinero. Cuando nació el primer nieto Santiago, compramos la cuna, el cochecito, la ropa. Cuando nació la niña, Paloma, pagamos el parto privado porque Jimena no quería tener a su hija en el seguro social. Mamá, no puedo tener a mi princesa en un hospital público, me decía por teléfono. ¿Qué van a pensar mis amigas? Yo no le contesté que sus amigas no iban a pagar las cuentas. Simplemente le dije, no te preocupes, mija, Dios proveerá. Y proveyó, porque nosotros nos encargamos de que así fuera. Tomás trabajó 5 años extra en la fábrica de tequila.
a pesar de que ya tenía derecho a jubilarse. Sus rodillas le dolían tanto por estar parado todo el día que por las noches yo le sobaba las piernas con alcohol de caña mientras él apretaba los dientes para no quejarse. ¿Por qué no te jubilas ya, viejo?, le preguntaba algunas noches cuando lo veía llegar más cansado que de costumbre. Porque Jimena y Ricardo están juntando para el enganche de su casa, me respondía, quitándose las botas de trabajo con dificultad. No les vamos a fallar ahora. Y nunca les fallamos. Cuando finalmente compraron su casa en una privada de Zapopan, nosotros dimos el 20% del enganche, 60,000 pesos que habíamos ahorrado peso por peso durante 10 años, guardados en una lata de café que escondíamos debajo del colchón. El día que firmaron las escrituras, Jimena me abrazó y me dijo, «Gracias, mami. No sé qué haría sin ustedes». Yo lloré de felicidad pensando que por fin habíamos logrado darle la vida que siempre soñamos para ella. Pero las visitas se volvieron cada vez menos frecuentes, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. «Estamos muy ocupados con el trabajo», decía cuando le preguntaba por qué no venían los domingos. «Los niños tienen muchas actividades», explicaba cuando la invitaba a comer. «Ricardo está muy estresado», justificaba cuando notaba que él ya ni me saludaba cuando llegaban. Yo aceptaba todas sus excusas porque pensaba que era normal, que los jóvenes tenían sus propias vidas que vivir, que nosotros, los viejos, teníamos que entender y no ser carga. Pero en el fondo, muy en el fondo, mi corazón se iba endureciendo como un frijol que se deja mucho tiempo en agua fría. Las noches se volvieron largas y solitarias. Tomás se enfermaba cada vez más seguido, pero Jimena siempre tenía una razón para no venir a visitarlo. «Papá, mejor llévalo al doctor», me decía por teléfono. «Nosotros no podemos cuidar enfermos ahorita». Y yo lo llevaba sola, en el camión, cargando con sus medicinas, sus estudios, su bastón, esperando horas en el IMSS mientras él se quejaba bajito del dolor en el pecho. La última vez que Tomás fue al hospital, hace 2 años, Jimena llegó 3 días después de que le mandé un mensaje, diciendo que su papá estaba muy grave. «Se me descompuso el coche», dijo como disculpa, aunque yo sabía que tenían 2 carros. Tomás murió esa madrugada, agarrando mi mano, susurrando, «Cuida a nuestra niña, Rosa, aunque ella no nos cuide a nosotros». Fueron sus últimas palabras. En el funeral, Jimena lloró mucho, tanto que yo pensé que de verdad estaba sufriendo, que tal vez sí nos amaba, pero no sabía cómo demostrarlo. Qué tonta fui, porque ahora entiendo que sus lágrimas no eran por la pérdida de su padre, eran lágrimas de culpa, de remordimiento, de miedo a quedarse sin los viejos que siempre la habían rescatado de sus problemas. Y tenía razón en tener miedo, porque esa noche, después de colgar el teléfono, me arrodillé frente al altar del Sagrado Corazón que tengo en mi recámara. Encendí una veladora roja y recé como no había rezado desde que Tomás se murió. «Señor», le dije con las manos temblorosas, «durante 50 años he dado todo por mi familia. He puesto la otra mejilla 70 veces 7. He perdonado, he dado, he sacrificado, pero ya no puedo más. Mi corazón está roto y mi alma está cansada. Necesito que me muestres el camino. Necesito saber si esto que estoy viviendo es una prueba, o si es el momento de despertar». Al día siguiente desperté con una extraña sensación en el pecho, como si algo hubiera cambiado durante la noche. Me levanté más temprano que de costumbre y fui directo al teléfono para marcar el número de Jimena. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que me dijera que todo había sido un malentendido terrible. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. «¿Bueno?», contestó con voz adormilada. «Jimena, soy yo. ¿Podemos platicar sobre lo de ayer?» «Ay, mamá. ¿En serio? Son las 6 de la mañana. Estaba durmiendo. Es que no pude dormir pensando en...» «Mira, mamá», me interrumpió con un tono que jamás había usado conmigo. «Lo que está hecho, hecho está. Ya firmamos todo. No hay vuelta atrás. Además, ¿tú qué vas a hacer con una casa tan grande en la playa? Es mejor así». «Pero, hijita, esa casa tiene tantos recuerdos de tu papá. Los recuerdos están en el corazón, no en las paredes», me dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Tú siempre nos dijiste eso cuando éramos chicos y se nos perdía algún juguete». Tenía razón. Yo sí le había dicho eso,
Pero cuando se te pierde un juguete es una cosa, y cuando te arrebatan el lugar donde tu esposo te enseñó a ver los atardeceres, es otra muy diferente. ¿Y el tsuru de tu papá? Él lo cuidaba tanto. Mamá, era un carro del año 95. Ya estaba muy viejo. Nosotros le dimos una muerte digna. Se rió, como si hubiera hecho un chiste gracioso. Una muerte digna. Así habló del carro que su padre lavaba cada sábado cantando rancheras, del carro donde me llevó al hospital cuando nació ella, del carro que él manejó hasta el último día de su vida. Bueno, mija, ¿y cuándo regresan de España? Pregunté, aferrándome a la esperanza de que fuera un viaje corto. No sabemos. Depende de cómo vaya el negocio. Podrían ser meses, podrían ser años. La vida allá es muy diferente, mamá. Muy europea. A los niños les va a encantar. Ah, ¿y yo? ¿Cuándo voy a ver a mis nietos? Hubo un silencio largo. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, tú ya no estás para viajar. Y nosotros vamos a estar muy ocupados estableciéndonos. Es mejor que te hagas a la idea de que esto va a ser permanente. Permanente. La palabra me cayó como un martillazo en la cabeza. Oye, tengo que colgar. Ricardo me está gritando que ya nos vamos al aeropuerto. Cuídate mucho. Y dale cariños a Canelo de mi parte. Colgó sin esperar mi respuesta. Me quedé ahí parada, sosteniendo el teléfono muerto, sintiendo cómo cada palabra de esa conversación se grababa a fuego en mi memoria. Los recuerdos están en el corazón, no en las paredes. Una muerte digna, permanente. Canelo se acercó y me puso la cabeza en la pierna, como si entendiera que algo terrible había pasado. Lo acaricié mientras sentía cómo las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. Al menos tú sí me quieres, ¿verdad, gordito? Le susurré. Él movió la cola y me lamió la mano. Esa mañana no pude desayunar. Se me había cerrado el estómago. En lugar de mi café de olla y mis molletes, me fui caminando a la iglesia de San José, la misma donde se casó Jimena. Necesitaba hablar con Dios. Necesitaba respuestas. La misa de 7 ya había empezado cuando llegué. Me senté en la última banca, la misma donde siempre me sentaba con Tomás los domingos. El padre Ramírez estaba leyendo el Evangelio del día. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Me quedé helada. ¿Era una señal? ¿Dios me estaba hablando directamente? Después de la misa me acerqué al padre Ramírez. Lo conocía desde que llegó a la parroquia hace 10 años. Había confesado a Jimena antes de su boda. Había bautizado a mis nietos. Padre, ¿puedo hablar con usted? Por supuesto, doña Rosa. ¿Cómo está? Hace tiempo que no la veía. Es que... tengo el corazón muy pesado, padre. Me llevó a la sacristía y me ofreció una silla. Le conté todo. La llamada, la venta de las propiedades, el abandono. Él me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. ¿Y qué piensa hacer, doña Rosa? No sé, padre. ¿Esto es una prueba de Dios? ¿Tengo que perdonar y olvidar como siempre he hecho? El padre Ramírez se quedó pensativo un momento. Doña Rosa, perdón no significa ser tapete. Cristo nos enseñó a poner la otra mejilla, sí, pero también nos enseñó a tener dignidad. A veces el amor verdadero implica poner límites. ¿Límites? Pregunté confundida. Sí, límites para que la otra persona aprenda a valorar lo que tiene. Su hija está acostumbrada a que usted siempre esté ahí, siempre dando, siempre perdonando. Tal vez es momento de que aprenda el valor de su madre. Sus palabras me dieron vueltas en la cabeza todo el camino de regreso a casa. ¿Límites? ¿Cómo se ponen límites al amor de madre? Pero conforme pasaron los días, empecé a notar cosas que nunca antes había visto. Como que Jimena nunca me preguntaba cómo estaba yo. En todas nuestras conversaciones telefónicas, yo siempre preguntaba por su salud, por Ricardo, por los niños, por su trabajo, pero ella jamás me preguntaba si me dolía algo, si dormía bien, si necesitaba ayuda con algo. Como que nunca recordaba fechas importantes para mí. Mi cumpleaños número 72 el año pasado había pasado completamente desapercibido. Ni una llamada, ni un mensaje. Cuando finalmente hablamos una semana después y yo le mencioné que había sido mi cumpleaños, ella dijo, «Ay, se me pasó».
Estuvimos muy ocupados con el festival del colegio de los niños. Como que siempre tenía excusas cuando yo la necesitaba, pero siempre esperaba que yo estuviera disponible cuando ella me necesitaba. La vez que me caí en el baño y me lastimé la espalda, le marqué llorando de dolor pidiendo que me llevara al doctor. Mamá, no puedo. Tengo junta de padres de familia. Tómate un Tempra y mañana vemos. Pero cuando se le descompuso su lavadora el mes pasado, me habló a las 11 de la noche. Mamá, ¿puedes venir mañana temprano a ayudarme? Tengo muchísima ropa sucia y los niños no tienen uniforme limpio. Y yo fui. Por supuesto que fui. A las 6 de la mañana estaba en su casa, lavando su ropa en mi espalda lastimada. También empecé a recordar conversaciones que en su momento no me habían parecido importantes, pero que ahora cobraban un significado diferente. Como cuando Ricardo me dijo el año pasado, en la cena de Navidad: Doña Rosa, usted debería vender esta casa tan grande y comprarse algo más chiquito. Con lo que le sobre se podría ir a un asilo muy bonito. ¿Asilo?, le pregunté, pensando que estaba bromeando. Sí, hay unos muy modernos donde puede hacer amigas de su edad. Jimena y yo podríamos visitarla los domingos. Jimena se rió. Ricardo tiene razón, mamá. Esta casa es demasiado grande para una persona sola. En ese momento pensé que se preocupaban por mí, que no querían que me sintiera sola. Ahora entiendo que querían que vendiera mi casa para quedarse con el dinero y que me fuera a un asilo para no tener que cuidarme cuando me enfermara. O como cuando cumplí 50 años de casada con Tomás, pocos meses antes de que él muriera. Habíamos organizado una misa de acción de gracias en la parroquia. Invité a toda la familia. Compré comida para después en el salón parroquial. Jimena llegó 2 horas tarde. Se nos hizo tarde, dijo, aunque olía a perfume caro y traía un vestido nuevo. Habían ido de shopping en lugar de venir a mi celebración. Durante la comida, mientras yo servía los tamales que había hecho desde las 4 de la mañana, escuché que le decía a su prima Leticia: no sé por qué mi mamá hace tanto drama por un aniversario. Mi papá y ella nunca tuvieron una relación tan especial. Eran de esa generación que se casa por obligación. Se me partió el corazón. Tomás y yo nos amamos profundamente durante 52 años. Nos tomábamos de la mano hasta el último día. Él me decía «mi reina» cada mañana, y yo le planchaba sus camisas con amor cada domingo. Pero para Jimena, nuestro amor no era real. Era obligación. Esa noche, sola en mi casa, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla y me pregunté cuántas señales había ignorado a lo largo de los años. ¿Cuántas veces había justificado lo injustificable? ¿Cuántas veces había puesto excusas por alguien que claramente no me respetaba? Tomé mi Biblia y la abrí al azar. El versículo que apareció me dio escalofríos. Más traicioneros que los enemigos son los de tu propia casa. ¿Me estaba hablando Dios? ¿Me estaba diciendo que por fin abriera los ojos? Esa noche soñé con Tomás. Estaba parado junto a mi cama, con su camisa blanca favorita y sus pantalones de vestir. «Rosa», me dijo con su voz suave, «ya es tiempo de que sepas la verdad». «¿Qué verdad, viejo?» «La verdad sobre lo que te dejé. La verdad sobre lo que realmente vales». Desperté con el corazón acelerado. Eran las 3 de la madrugada. Me levanté y fui al closet, al lugar donde guardaba las cosas de Tomás, que no había tenido valor de tocar desde que murió. Ahí, en una caja de zapatos, encontré un sobre sellado con mi nombre escrito en su letra temblorosa. Con las manos temblando, lo abrí, y mi vida cambió para siempre. Dentro del sobre había documentos que jamás imaginé que existían: escrituras, contratos, estados de cuenta bancarios, y una carta escrita con la letra temblorosa de Tomás en sus últimos días. «Rosa, mi amor eterno, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo, y tu alma está lista para conocer la verdad. Durante los últimos 20 años, sin que te dieras cuenta, invertí cada peso extra que ganaba en bienes raíces. Compré terrenos cuando estaban baratos, departamentos que renté, locales comerciales. No te dije nada porque quería que fuera una sorpresa para tu vejez, para que nunca te faltara nada. Pero después de ver cómo Jimena nos ha estado tratando estos últimos años, me da miedo que use esta información para lastimarte. Por eso decidí que todo quede a tu nombre únicamente. Rosa,
No eres una vieja pobre que depende de la caridad de su hija. Eres una mujer rica que puede tomar sus propias decisiones. En el Banco Santander de la sucursal Centro, tienes una cuenta con 4.2 millones de pesos. Además de eso, eres dueña de 8 propiedades en Guadalajara y una en Puerto Vallarta. Todo está registrado solo a tu nombre. El licenciado Herrera del despacho jurídico en la calle Juárez tiene todos los papeles. Úsalo sabiamente, mi reina. Y recuerda, el respeto no se mendiga, se gana o se exige. Te amo para siempre. Tu esposo, Tomás. Me quedé sentada en el suelo de mi recámara, temblando como una hoja en el viento. Los papeles se me caían de las manos mientras trataba de procesar lo que acababa de leer. 4.2 millones de pesos. 8 propiedades. ¿Rica yo? Durante 2 horas estuve leyendo y releyendo cada documento. Todo era real. Todo estaba firmado, sellado, registrado. Mi nombre aparecía en todas las escrituras como única propietaria. Tomás había trabajado como albañil los fines de semana durante años, diciéndome que era para comprar mis medicinas. Pero en realidad estaba invirtiendo cada peso en nuestro futuro. Mi futuro. Y Jimena no sabía nada de esto. Por primera vez en semanas, me reí. Fue una risa amarga, mezclada con lágrimas. Pero fue una risa de liberación. Mi hija me había abandonado pensando que era una carga económica. Me había quitado todo, creyendo que me dejaba en la miseria. Pero resulta que la miseria era suya. La pobreza de corazón, la pobreza de valores, la pobreza de alma. Al día siguiente, temprano en la mañana, tomé el camión hacia el centro de Guadalajara. Llevaba todos los documentos en una bolsa de plástico del Soriana, como si fueran las verduras del mercado. No quería llamar la atención. El despacho del licenciado Herrera estaba en un edificio antiguo de la calle Juárez, con esos elevadores que crujen y huelen a madera vieja. Era un hombre de unos 60 años, calvo, con lentes y una sonrisa amable que me recordó a mi padre. «Doña Rosa, qué gusto verla», me dijo cuando me vio entrar. «Don Tomás me habló mucho de usted. Me dijo que algún día vendría, cuando estuviera lista. ¿Usted sabía que yo vendría?» «Sí. Su esposo era un hombre muy sabio». Me dijo: «Licenciado, mi Rosa es una mujer fuerte, pero muy noble. Algún día va a necesitar saber quién es realmente y cuánto vale. Cuando ese día llegue, usted le va a enseñar estos papeles». Me explicó cada documento, cada propiedad, cada inversión. También me explicó algo que me heló la sangre. Jimena y Ricardo no tenían derecho legal de vender la casa de la playa ni el carro de Tomás, porque técnicamente esas propiedades también eran mías. Tomás las había puesto a mi nombre poco antes de morir. Lo que hicieron fue fraude, doña Rosa. Vendieron propiedades que no les pertenecían. Podríamos denunciarlos penalmente. «No», dije inmediatamente. «No quiero meter a mi hija a la cárcel». «Entiendo. Pero sí podemos recuperar las propiedades. Y podemos congelar las cuentas donde depositaron el dinero de la venta». Esa tarde regresé a casa con la cabeza dándome vueltas. Canelo me recibió como siempre, moviendo la cola. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido por la mañana. Ya no era Rosa Elena la abandonada, la pobrecita, la que se conformaba con las migajas. Era Rosa Elena la propietaria de 8 inmuebles y 4.2 millones de pesos. Pero más importante que eso, era Rosa Elena la que por fin entendía su propio valor. Esa noche, después de cenar mis quesadillas con una nueva paz en el corazón, sonó el teléfono. Era un número desconocido con Lada de España. «¿Mamá?» Era la voz de Jimena, pero sonaba diferente, nerviosa. «Dime, hija». «Mamá, tenemos un problema muy grande. Estamos en el aeropuerto de Madrid y no nos dejan salir. Dicen que hay problemas con nuestros documentos y que el dinero que traemos tiene irregularidades». Me quedé callada. Dejé que hablara. «Ricardo dice que alguien puso una denuncia sobre las propiedades que vendimos. ¿Tú sabes algo de eso?» «¿Yo? ¿Cómo voy a saber yo algo de eso?» «No sé, mamá, pero necesitamos que nos ayudes. Necesitamos un abogado. Necesitamos que alguien arregle esto desde México». «¿Y qué quieres que haga yo? Tú me dijiste que era mejor que me quedara con el perro. ¿Recuerdas?» «Mamá, por favor,
No es momento para resentimientos. Somos tu familia. ¿Ah, sí? ¿Ahora sí soy familia? ¿Cuando me necesitas sí soy familia? Hubo un silencio largo. Mamá, ¿qué te pasa? Nunca me habías hablado así. Lo que me pasa, Jimena, es que por primera vez en mi vida estoy pensando con claridad. Mira, mamá, no tengo tiempo para tus dramas. ¿Nos vas a ayudar o no? Porque si no, vamos a tener que vender más cosas para pagar los abogados de acá. ¿Qué más cosas vas a vender? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Pues, la casa donde vives, por ejemplo. Total, es demasiado grande para ti sola. En ese momento algo se rompió definitivamente en mi pecho. Pero no fue mi corazón. Fue la cadena invisible que me había atado durante 48 años, a complacer a alguien que nunca me iba a valorar. Jimena, escúchame muy bien, le dije con una voz que no reconocía como mía. Tú no vas a vender nada más, porque nada de lo que has vendido era tuyo. ¿Cómo que no era mío? Papá me dejó todo a mí porque soy la única hija. Tu papá no te dejó nada a ti, Jimena. Todo me lo dejó a mí. La casa de la playa era mía. El carro era mío. Esta casa es mía. Y lo que acabas de hacer se llama fraude. ¿De qué hablas? ¿Estás loca? No estoy loca. Por primera vez en años estoy cuerda. Y te voy a decir algo más. No te voy a mandar ni un peso para tus abogados. ¿Te las vas a arreglar sola, como me dijiste que me las arreglara yo con el perro? Mamá, no puedes dejarme botada en un país extranjero. ¿No puedo? ¿Como tú no pudiste dejarme botada en mi propia casa después de quitarme todo lo que tenía de tu papá? Pero, yo soy tu hija. Sí, eres mi hija. Y por eso te voy a enseñar algo que debí enseñarte hace muchos años. Las consecuencias. Mamá, por favor. Los niños están llorando. No sabemos qué hacer. Por primera vez en años, los gritos de mi hija no me desesperaron. No me dieron ganas de correr a rescatarla. En lugar de eso, sentí una extraña paz. Los niños van a estar bien, Jimena. Son fuertes, como su abuela. Y tú también vas a estar bien. Vas a aprender a resolver tus problemas sin usar a tu mamá como cajero automático. No te reconozco. Tú nunca habías sido tan cruel. No estoy siendo cruel, hija. Estoy siendo madre. Una madre que ama lo suficiente como para dejar que su hija madure. Esto no se va a quedar así. Tienes razón. No se va a quedar así. Va a empeorar si sigues amenazándome. Y colgué. Colgué el teléfono a mi hija por primera vez en 48 años. Y me sentí libre. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en la sala durante horas, sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Silencio en mi alma. No el silencio triste de la soledad, sino el silencio dorado de la paz interior. Canelo se acurrucó a mis pies, y por primera vez en semanas pude acariciarlo sin llorar. Le hablé como si fuera la única alma en el mundo que me entendía. ¿Sabes qué, gordito? Tu amo Tomás era más listo de lo que yo pensaba. Me dejó las herramientas para ser libre, pero tenía que encontrar el valor para usarlas. Al día siguiente hice algo que no había hecho en años. Me levanté sin prisa. No puse el despertador. No me apuré para hacer las tareas de la casa pensando en que alguien me podría llamar necesitando algo. Me levanté cuando mi cuerpo me lo pidió, a las 8:30 de la mañana, con el sol entrando por las cortinas de encaje que Tomás me había regalado en nuestro 30º aniversario. Preparé mi café de olla con la calma de quien tiene todo el tiempo del mundo. Le puse canela, piloncillo y una pizca de anís, como me enseñó mi abuela Esperanza cuando era niña. Mientras se hervía, me senté en el patio trasero donde Tomás había plantado sus naranjos, y por primera vez en meses pude escuchar el canto de los pájaros sin que me diera tristeza. Durante el desayuno, tomé la primera decisión de mi nueva vida. Iba a recuperar todo lo que Jimena había vendido. No por venganza, sino por justicia. Esas propiedades guardaban la historia de mi matrimonio, el sudor de Tomás, los sueños que habíamos construido juntos. Llamé al licenciado Herrera desde temprano. Licenciado, quiero que recupere la casa de Puerto Vallarta y el Tsuru Azul. No importa lo que cueste. Va a ser fácil, doña Rosa. Como ellos vendieron sin autorización legal, podemos anular las ventas. Los compradores van a tener que regresarle las propiedades y ellos van a tener que devolver el dinero. Jimena y Ricardo van a quedar en números rojos. Hágalo,
dije sin una pizca de duda en mi voz. Por la tarde hice algo que no había hecho desde que Tomás murió. Fui al mercado de San Juan de Dios a comprar comida rica para mí sola. No frijoles y tortillas de la economía familiar. No verduras rebajadas del final del día. Compré camarones grandes, queso Oaxaca del bueno, chiles en nogada que me gustaban desde joven pero que nunca compraba porque estaban muy caros. En el puesto de doña Carmen, que me conoce desde hace 20 años, me preguntó: «Rosa Elena, ¿estás celebrando algo? Te veo diferente». «Sí, doña Carmen. Estoy celebrando que por fin me encontré a mí misma». Ella me sonrió con esa sabiduría que tienen las mujeres que han vivido mucho. «Qué bueno, mija. Ya era hora». Esa noche cociné para mí como no había cocinado en años. Puse música de José Alfredo Jiménez en la radio. A Tomás le encantaba. Y mientras preparaba mis chiles en nogada, me puse a cantar Ella. Me sentía como una mujer nueva estrenando una vida que siempre había estado ahí, esperando a que tuviera el valor de vivirla. Cuando estaba sirviendo mi cena en el plato bueno, el de la vajilla que guardaba para las visitas especiales que nunca llegaban, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. «¿Rosa Elena García?» «Sí, soy yo. Habla Ricardo, el esposo de Jimena». Su voz sonaba distinta. Ya no tenía esa prepotencia de siempre. Sonaba asustado. «¿Qué se te ofrece, Ricardo?» «Señora, necesitamos hablar. Estamos en una situación muy complicada acá en España, y usted es la única que nos puede ayudar». «¿Yo? ¿La que se tenía que quedar con el perro? ¿La que estaba muy vieja para viajar?» «Señora, por favor. Entiendo que esté molesta». «No estoy molesta, Ricardo. Estoy en paz». «¿Y sabes por qué? Porque por primera vez en años estoy cenando tranquila, en mi casa, sin preocuparme por los problemas de otros». «Pero señora, somos familia». «¿Ah, sí? ¿Desde cuándo?» «Porque cuando me dijiste que me fuera a un asilo, ¿también éramos familia?» Se hizo un silencio incómodo. Eso fue un malentendido, señora. Yo nunca quise ofenderla. No fue un malentendido, Ricardo. Fue exactamente lo que quisiste decir. Igual que cuando vendieron las cosas de Tomás sin preguntarme. Igual que cuando me dijeron que me quedara con el perro. Señora, los abogados de acá nos dijeron que si no resolvemos esto, nos pueden deportar. ¿Y Jimena? Jimena está muy mal. No ha dejado de llorar desde que hablamos ayer. Por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Imaginarme a Jimena llorando siempre me había partido el alma, pero esta vez, algo en mi interior se mantuvo firme. «Ricardo, ¿sabes cuántas veces lloré yo cuando ustedes me ignoraban? ¿Sabes cuántas noches pasé despierta preocupándome por ustedes mientras ustedes ni siquiera se acordaban de que yo existía? Pero señora, no, Ricardo, ahora me toca a mí hablar. Durante 48 años fui la mamá que siempre estaba ahí, la que siempre resolvía los problemas, la que siempre daba sin esperar nada a cambio. Pero ustedes confundieron mi amor con debilidad. Señora, entiendo que esté dolida. No estoy dolida. Estoy despierta. Y una mujer despierta ya no se deja usar. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que si quieren salir de ese problema, se las van a tener que arreglar solos. Como me dijeron que me las arreglara yo con el perro. Pero usted es nuestra madre. Bueno, la madre de Jimena. Exacto, soy la madre de Jimena. No su esclava. No su cajero automático. No su salvavidas de emergencia. Soy su madre. Y una buena madre no soluciona los problemas que sus hijos pueden resolver solos. ¿En serio nos va a dejar tirados? Ustedes se tiraron solos cuando decidieron robarme. Yo solo estoy dejando que vivan las consecuencias de sus decisiones. Pero tenemos niños pequeños. Sí, tienes niños pequeños. Y por el bien de esos niños, es importante que aprendan que en la vida hay consecuencias. Que no se puede lastimar a la gente sin pagar un precio. Que los abuelos no son objetos desechables. Señora Rosa, por favor. Ricardo, te voy a decir algo que Jimena nunca te contó, porque ella tampoco lo sabía. Tomás y yo vendimos nuestras vacas para pagarle la universidad a ella. Vendí mis aretes de oro para pagar su boda. Tomás trabajó 5 años extra en la fábrica para darles el enganche de su casa. ¿Y sabes qué nunca escuché de ustedes? Gracias. Nosotros sí agradecíamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo me agradecieron?
porque yo me acuerdo de cada vez que ustedes me pidieron ayuda, pero no me acuerdo de una sola vez que me hayan dado las gracias sin pedirme algo más. Ricardo se quedó callado. Además, continué, resulta que ustedes vendieron propiedades que no eran suyas. Eso se llama fraude, y el fraude tiene consecuencias legales. Así que no solo están en problemas conmigo, están en problemas con la ley. ¿Usted nos denunció? No, Ricardo, no los denuncié. Pero sí contraté abogados para recuperar lo que es mío. Y cuando las autoridades revisen las ventas fraudulentas, se van a dar cuenta solitos de lo que hicieron. Señora, por el amor de Dios. Por el amor de Dios es exactamente por lo que estoy haciendo esto, Ricardo. Dios me enseñó a amar, pero también me enseñó a respetarme. Y ustedes nunca me han respetado. ¿Qué tenemos que hacer para que nos perdone? Esa pregunta me tomó por sorpresa, porque por primera vez en toda la conversación, Ricardo sonaba genuinamente arrepentido. No se trata de perdón, Ricardo. Ya los perdoné hace mucho tiempo. Se trata de consecuencias. Se trata de que aprendan a valorar lo que tienen antes de perderlo. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que todo adulto responsable hace cuando mete la pata. Asumir las consecuencias y buscar soluciones sin lastimar a otros. Pero nosotros no tenemos dinero para los abogados. Entonces consigan trabajo allá en España. Laven platos, limpien casas, hagan lo que sea necesario, como yo lo hice toda mi vida para sacarlos adelante a ustedes. ¿Y usted no nos va a ayudar en nada? Me quedé pensando un momento. Miré mi plato de chiles en nogada que se estaba enfriando. Miré a Canelo durmiendo tranquilo a mis pies. Miré la foto de Tomás en la mesita de centro, donde tenía su sonrisa de siempre. Sí, Ricardo. Los voy a ayudar con algo muy importante. ¡Ah! ¿Qué cosa? Los voy a ayudar a crecer. Y colgué el teléfono. Por segunda vez en 2 días. Y por segunda vez me sentí completamente libre. Una semana después, mientras regaba los naranjos de Tomás en el patio trasero, escuché el ruido inconfundible de un taxi deteniéndose frente a mi casa. Canelo empezó a ladrar, pero no era su ladrido de alerta. Era su ladrido de reconocimiento. A través de la ventana vi bajar a Jimena con una maleta pequeña y los ojos hinchados de llorar. Detrás de ella bajaron Ricardo y mis 2 nietos, Santiago de 15 años y Paloma de 12. Todos se veían cansados, derrotados, como soldados que regresan de una guerra perdida. Mi primer instinto fue correr a abrazarlos, especialmente a los niños que no tenían culpa de nada. Pero algo en mi interior me dijo: Rosa Elena, mantente firme. Esta es la prueba final. Tocaron el timbre. Canelo corrió hacia la puerta moviendo la cola como loco. Yo caminé despacio. Respiré profundo y abrí. Hola, mamá, dijo Jimena con una voz quebrada que jamás le había escuchado. Hola, hija. ¿Cómo están? Los niños se acercaron a abrazarme. Santiago, que ya estaba más alto que yo, me apretó fuerte y me susurró al oído. Te extrañé mucho, abuela. Paloma se colgó de mi cuello como cuando era pequeña. Abue, ¿por qué mi mamá lloraba tanto en el avión? Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho, pero mantuve la compostura. Pasen. Hace calor aquí afuera. Los dejé entrar, pero no les ofrecí nada de tomar. No porque fuera cruel, sino porque necesitaba que entendieran que esta vez las reglas habían cambiado. Nos sentamos en la sala. Jimena se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban ligeramente. Ricardo no me veía a los ojos. Los niños se sentaron en el suelo para acariciar a Canelo, ajenos a la tensión que se podía cortar con cuchillo. Mamá, empezó Jimena con voz temblorosa, venimos a pedirte perdón. ¿Perdón por qué específicamente? Pregunté con una calma que me sorprendió. Por todo. Por haberte tratado mal. Por haber vendido las cosas de papá sin preguntarte. Por haberte dicho que te quedaras con el perro. ¿Y por qué me pides perdón ahora? ¿Porque te salió mal el negocio en España? Jimena se echó a llorar. Mamá, no fue un negocio. Fue una estafa. Ricardo conoció a un hombre en Internet que nos prometió que si invertíamos en su empresa de importación, nos íbamos a hacer ricos en Europa. Nos pidió 200,000 pesos como capital inicial. Miré a Ricardo, que seguía sin levantar la vista del suelo. Sigue contando, le dije a Jimena.
Vendimos la casa de la playa y el carro para conseguir ese dinero. Cuando llegamos a Madrid, el hombre había desaparecido. No existía ninguna empresa. Nos robó todo. Y después nos enteramos de que las ventas habían sido ilegales porque las propiedades no eran nuestras. ¿Y entonces? Los abogados de allá nos dijeron que teníamos que regresar el dinero a los compradores de aquí. Pero ya no teníamos el dinero. Tuvimos que vender hasta mi anillo de compromiso para pagar los boletos de regreso. Me quedé callada, procesando toda la información. Era peor de lo que había imaginado. No solo me habían robado por codicia, sino que habían sido víctimas de su propia ingenuidad. ¿Y dónde piensan vivir ahora?, pregunté. No sabemos, dijo Ricardo por fin, levantando la vista. Perdimos el departamento porque no pagamos la renta de 3 meses. Todas nuestras cosas están en casa de mi hermana, pero no nos puede tener ahí mucho tiempo. Mamá, dijo Jimena limpiándose las lágrimas, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que te hice, pero mis hijos no tienen dónde dormir esta noche. Los niños levantaron la vista del suelo al escuchar eso. En los ojos de Santiago vi preocupación. En los de Paloma vi miedo. Mi corazón de abuela se derritió, pero mi nueva sabiduría me mantuvo firme. Los niños se pueden quedar, dije finalmente, pero ustedes dos no. ¿Cómo?, preguntó Jimena con los ojos muy abiertos. Santiago y Paloma pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten, pero ustedes dos se van a ir a casa de la hermana de Ricardo o a donde puedan y se van a buscar trabajo. Van a aprender a vivir como adultos responsables. Pero mamá, somos una familia. Exacto. Son una familia, y las familias enfrentan juntas las consecuencias de sus decisiones. No corren a casa de la abuela cada vez que las cosas se ponen difíciles. Ricardo se paró del sillón, claramente molesto. Señora, esto es ridículo. Usted es millonaria y nosotros estamos en la calle. ¿En serio nos va a dejar sin hogar por orgullo? Yo también me paré, y por primera vez en mi vida, Ricardo me vio de frente sin esa sonrisa prepotente que siempre tenía. No es por orgullo, Ricardo. Es por dignidad, la mía y la de ustedes. ¿Qué dignidad? Estamos quebrados. Están quebrados porque tomaron decisiones irresponsables. Y la única manera de que recuperen su dignidad es que resuelvan este problema ustedes solos. Pero usted puede resolver todo esto en 5 minutos. Claro que puedo. Tengo dinero suficiente para comprarles una casa, pagarles las deudas, mantenerlos de por vida. ¿Y después qué? ¿Van a aprender algo? ¿Van a valorar lo que tienen? ¿Van a respetar a la persona que los salvó? Jimena se acercó a mí con las manos juntas, como cuando era niña y me pedía algo. Mamá, te prometo que si nos ayudas esta vez, las cosas van a ser diferentes. ¿Cómo cuando me prometiste que iban a venir a cenar todos los domingos después de que les dimos el enganche de su casa? ¿Como cuando me prometiste que me iban a cuidar cuando fuera viejita? ¿Pero mamá? No, Jimena. Las promesas de borrachos y ahogados no valen. Los cambios reales se demuestran con hechos, no con palabras. En ese momento, Santiago se paró y me tomó de la mano. Abuela, ¿nosotros sí podemos quedarnos contigo? Por supuesto, mi amor. Ustedes no hicieron nada malo. Ustedes son mis nietos, y esta siempre va a ser su casa. Paloma también se acercó. ¿Y mi mamá y mi papá van a estar bien? Sí, princesa. Van a estar bien porque van a aprender a cuidarse solos, como hacen todos los adultos. Ricardo agarró a Jimena del brazo. Vámonos, Jimena. Tu mamá se volvió loca con el dinero. No me volví loca con el dinero, Ricardo. Le dije con una sonrisa tranquila. Me volví cuerda con el respeto. Jimena se quedó parada en medio de la sala, viendo a sus hijos que se aferraban a mí, y a su esposo que la jalaba hacia la puerta. Mamá, me dijo con lágrimas frescas en los ojos. ¿Me odias? Caminé hacia ella, y le puse las manos en las mejillas, como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. Te amo más que a mi propia vida, Jimena. Por eso estoy haciendo esto, porque una madre que ama de verdad no solo da, también enseña. ¿Y si no podemos solos? Van a poder, porque son mi hija y mi yerno, y mi sangre no se raja. Le di un beso en la frente y la abracé fuerte. Cuando estén listos para ser familia de verdad, para respetarme como merezco, para valorar lo que tienen en lugar de lo que les falta,
esta puerta va a estar abierta. Y mientras tanto, van a aprender algo que debieron aprender hace años, que el amor no es gratis cuando no hay respeto. Jimena se separó de mí lentamente. Se despidió de sus hijos prometiéndoles que los vería pronto. Ricardo salió sin despedirse. Cuando se fueron, Santiago me preguntó: «Abuela, ¿hiciste bien?» «No lo sé, mijo, pero por primera vez en muchos años hice lo que mi corazón me decía que era correcto». Esa noche, mientras mis nietos dormían en los cuartos que habían sido de su madre cuando era niña, me arrodillé frente al altar del Sagrado Corazón y recé: «Señor, dame fuerza para mantenerme firme. No porque sea fácil, sino porque es necesario. Y si me equivoqué, ayúdame a encontrar el camino de vuelta. Pero si hice lo correcto, ayuda a mis hijos a entender que a veces el amor duele, pero ese dolor es el que nos hace crecer». Y por primera vez en meses, dormí en paz. Los siguientes 2 meses con Santiago y Paloma en casa fueron como un regalo del cielo que no sabía que necesitaba. Despertar cada mañana escuchando risas de niños, preparar desayunos abundantes, ayudar con tareas escolares, ver televisión juntos en las noches. Era como regresar a los mejores días de mi maternidad, pero esta vez sin la ansiedad constante de complacer a adultos ingratos. Santiago, que había heredado la sensibilidad de su abuelo Tomás, me ayudaba con las tareas de la casa sin que se lo pidiera. Por las tardes, después del colegio, se sentaba conmigo en el patio y me hacía preguntas sobre su abuelo. «Abuela, ¿por qué mi mamá nunca nos contó que el abuelo Tomás era tan trabajador?» Tal vez porque nunca se puso a pensar en eso. «Mijo, a veces la gente que recibe mucho amor se olvida de valorar a quien se lo da. ¿Tú crees que mi mamá nos quiere? Por supuesto que los quiere, pero a veces el amor se confunde con otras cosas. Tu mamá piensa que amarlos significa darles todo lo que piden, no enseñarles a valorar lo que tienen». Paloma, en cambio, había encontrado en mi cocina un refugio de paz. Todas las tardes me ayudaba a preparar la cena, parándose en una silla para alcanzar los ingredientes, preguntándome los secretos de cada receta. «Abue, ¿por qué tu comida sabe diferente a la de mi mamá?» «Porque yo cocino con tiempo y con amor, princesa. Tu mamá siempre tenía prisa. ¿Me vas a enseñar a hacer mole como tú?» «Te voy a enseñar todo lo que quieras aprender, mi niña». Una tarde, mientras Paloma molía chiles en el metate que había sido de mi suegra, me dijo algo que me partió el corazón. «Abue, ¿por qué mi papá siempre gritaba cuando estábamos en España? Decía que era tu culpa que estuviéramos pobres». Me senté a su nivel, tomé sus manitas manchadas de chile y le expliqué con la paciencia que solo las abuelas sabemos tener. A veces, cuando los adultos toman decisiones malas y las cosas salen mal, es más fácil culpar a otros que aceptar su responsabilidad. Tu papá estaba asustado y confundido. ¿Y mi mamá por qué lloraba tanto? Porque tu mamá por fin se dio cuenta de que había lastimado a alguien que la amaba mucho. Y eso duele más que estar sin dinero. Los fines de semana empecé a hacer algo que no había hecho en años: salir a distraerme. Llevaba a los niños al Parque Agua Azul, al centro histórico, al mercado de Tlaquepaque para que conocieran las artesanías que Tomás tanto admiraba. Les compraba raspados de tamarindo, les enseñaba a regatear con los vendedores, les contaba historias de cuando su mamá era pequeña. Un domingo, después de misa en la catedral, Santiago me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. «Abuela, ¿tú crees que Dios está enojado contigo por no ayudar a mi mamá?» Nos sentamos en una banca de la Plaza de Armas, viendo a las palomas que peleaban por las migajas que tiraba un señor con bastón. «¿Tú qué crees, mijo?» «Yo creo que Dios entiende que a veces hay que ser duro para enseñar. Como cuando mi maestro de matemáticas no me deja copiar aunque esté muy difícil el examen». Su respuesta me llenó de una paz que no había sentido en meses. Si un niño de 15 años podía entender la diferencia entre ayudar y consentir, ¿por qué no podía entenderlo una mujer de 48? Durante esas semanas también empecé a redescubrir quién era Rosa Elena García más allá de ser madre y abuela. Una tarde, mientras los niños hacían tarea, me puse mi vestido azul favorito, el que había guardado para ocasiones especiales que nunca llegaban, y me fui caminando al centro de Guadalajara.
Entré a la librería de viejo que estaba cerca de la catedral, donde vendían libros usados y revistas antiguas. Hacía años que no leía nada que no fuera la Biblia o recetas de cocina. Compré 3 novelas de autores mexicanos que siempre había querido leer, pero que nunca me había dado tiempo. En el café de enfrente pedí un chocolate caliente con churros y me senté junto a la ventana a leer. Me sentía como una señora sofisticada de las que siempre había admirado desde lejos. Por primera vez en décadas, estaba haciendo algo solo para mí, sin sentirme culpable, sin prisa, sin pensar en las necesidades de otros. Esa noche, mientras leía en mi mecedora con Canelo a mis pies y los niños viendo televisión, sonó el teléfono. Era Jimena. «Mamá, ¿cómo están los niños?» «Están muy bien». Santiago sacó 10 en matemáticas y Paloma aprendió a hacer tortillas de harina. ¿Puedo hablar con ellos? Por supuesto. Les pasé el teléfono y me quedé cerca, escuchando sin disimular. Santiago le contó sobre el parque, sobre las tareas, sobre las comidas que yo preparaba. Paloma le platicó emocionada sobre el mole que habíamos hecho juntas. Cuando terminaron de hablar, Jimena me pidió que me pusiera de nuevo. «Mamá, se escuchan muy contentos. Están contentos porque están en un hogar estable, con rutinas sanas, sin gritos, sin estrés. ¿Y cómo está usted?» La pregunta me sorprendió. Hacía años que no me preguntaba por mí. «Estoy bien, hija. Muy bien. Mamá, Ricardo y yo hemos estado hablando mucho estos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Ya encontraron trabajo?» «Sí. Yo estoy limpiando oficinas en las noches y Ricardo está trabajando en una fábrica. No ganamos mucho, pero alcanza para rentar un cuarto pequeño. Me da mucho gusto, hija. Mamá, yo nunca había trabajado limpiando. Es muy cansado. Las manos se me han llenado de ampollas. ¿Y qué has aprendido?» He aprendido que el dinero no llega solo, que cada peso cuesta trabajo, que cuando uno gana su dinero con esfuerzo, lo cuida más. Esa es una lección muy valiosa, Jimena. También he aprendido otra cosa. He aprendido que usted hizo eso toda su vida por nosotros. Trabajó duro, se sacrificó, se lastimó las manos, y nosotros nunca lo valoramos. Por primera vez en meses, sentí que mi hija empezaba a entender. ¿Y Ricardo qué piensa? Ricardo está muy cambiado, mamá. El trabajo en la fábrica lo tiene muy cansado, pero dice que se siente bien de ganar su dinero honestamente, y ha empezado a hablar diferente de usted. ¿Cómo? Dice que usted es la única persona que nos quiso lo suficiente como para decirnos que no. Que todos los demás en nuestras vidas siempre nos dijeron que sí para que los dejáramos en paz, pero que usted nos dijo que no porque realmente se preocupa por nosotros. Esas palabras me llenaron el corazón de una alegría que no había sentido en años. Mamá, ¿cree que algún día nos pueda perdonar? Ya los perdoné, hija. Los perdoné desde el primer día. Entonces, ¿por qué no nos ayuda? Porque perdonar y rescatar son 2 cosas diferentes. Yo los perdoné para sanar mi propio corazón, pero no los voy a rescatar porque eso no los va a sanar a ustedes. ¿Y cuándo podríamos volver a ser familia como antes? Nunca vamos a ser familia como antes, Jimena, porque como antes estaba mal, pero podemos ser una familia mejor, más sana, más respetuosa. ¿Cómo? Cuando ustedes dejen de verme como su salvavidas y empiecen a verme como su madre. Cuando entiendan que yo no existo para resolver sus problemas, sino para amarlos mientras ustedes resuelven sus propios problemas. ¿Y los niños? Los niños pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Ellos no hicieron nada malo y no van a pagar por los errores de sus padres. Mamá, ¿puedo decirle algo? Dime. La quiero mucho. Y siento mucho haberla lastimado. Yo también te quiero, hija. Y confío en que vas a salir adelante. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. Ya no sentía esa ansiedad desesperada por rescatar a mi hija de sus problemas. Sentía algo mucho más sano, esperanza en que ella pudiera rescatarse a sí misma. Esa noche, antes de dormir, me arrodillé frente al altar del Sagrado Corazón y recé con una gratitud profunda. Señor, gracias por darme la fuerza para hacer lo correcto, en lugar de lo fácil. Gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces se demuestra con distancia.
Gracias por estos nietos que me han devuelto la alegría, y gracias por mostrarme que nunca es tarde para empezar a vivir con dignidad. Me levanté sintiéndome como una mujer completamente nueva. Una mujer que había aprendido a amar sin perderse a sí misma en el proceso. 6 meses después, en una mañana de primavera donde los naranjos de Tomás estaban florecidos y perfumaban todo el patio, desperté con una sensación de plenitud que no había experimentado en décadas. Ya no era la Rosa Elena que se levantaba cada día preguntándose si su hija la necesitaría para algo. Era la Rosa Elena que se levantaba agradecida por estar viva, por tener salud, por poder decidir cómo usar cada hora de su día. Santiago y Paloma habían regresado con sus padres el mes anterior, no porque yo los hubiera corrido, sino porque Jimena y Ricardo finalmente habían logrado establecerse en un departamento pequeño pero digno en la colonia del Fresno. Antes de irse, Santiago me había dicho algo que aún me llenaba los ojos de lágrimas. Abuela, estos meses contigo fueron los mejores de mi vida. Aprendí que una familia de verdad no es la que siempre está junta, sino la que se respeta. Paloma, con esa sabiduría que tienen los niños, me había abrazado fuerte y me había susurrado: gracias por enseñarme que las abuelas también pueden ser fuertes. Ahora los veía cada domingo, pero bajo condiciones completamente diferentes. Jimena llegaba a las 12 en punto, no entre las 12 y las 3 como antes. Traía postre para compartir, y Ricardo me ayudaba con las tareas pesadas de la casa sin que se lo pidiera. Los niños hacían sus tareas de la semana en mi mesa del comedor mientras yo preparaba la comida. Y por las tardes nos sentábamos todos en el patio a platicar de verdad. Las conversaciones ya no giraban únicamente alrededor de los problemas económicos de Jimena o las quejas de Ricardo sobre sus trabajos. Hablábamos de los libros que yo estaba leyendo, de las travesuras de Canelo, de los planes que tenían los niños para el siguiente año escolar, de recetas que quería enseñarles a Paloma. Una de esas tardes dominicales, mientras Ricardo jugaba fútbol con Santiago en el patio y Paloma ayudaba a lavar los platos, Jimena se sentó conmigo en la mesa de la cocina. «Mamá, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, hija». «¿Usted está feliz?» La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera difícil de responder, sino porque hacía años que nadie me preguntaba por mi felicidad. «Sí, Jimena, estoy feliz. Más feliz de lo que he estado en años». «¿Y no se siente sola sin nosotros aquí todo el tiempo?» «No, hija, porque ahora cuando están aquí, es porque quieren estar, no porque me necesitan, y esa es una diferencia enorme. Mamá, yo quiero pedirle perdón otra vez, pero esta vez de verdad, no porque esté en problemas, sino porque realmente entiendo lo que le hice. Ya te perdoné, Jimena. Hace mucho tiempo. Lo sé, pero necesito decírselo. Yo la convertí en mi empleada en lugar de tratarla como mi madre. Tomé su amor como si fuera un derecho, no como un regalo. Y cuando usted me dijo que no, pensé que era cruel, pero ahora entiendo que fue lo más amoroso que pudo hacer. Sus palabras me llenaron el corazón de una calidez que no venía solo del perdón, sino del reconocimiento. Por fin mi hija entendía. ¿Y cómo está Ricardo? Ricardo está diferente. Trabajar en la fábrica lo ha hecho más humilde. Ya no habla mal de usted. De hecho, el otro día les estaba contando a sus compañeros que su suegra es la mujer más sabia que conoce. ¿De verdad dijo eso? Sí. Dice que usted fue la única persona en su vida que tuvo el valor de decirle la verdad, aunque doliera. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi mecedora con una taza de té de manzanilla y mi novela favorita. Una historia de amor que transcurría en Guadalajara en los años 50. Canelo dormía a mis pies, más viejo pero todavía fiel, y la casa se sentía llena de paz. Ya no necesitaba el televisor encendido para hacer ruido que ahuyentara la soledad. La soledad se había transformado en solitud, y la solitud era un regalo que me permitía escuchar mis propios pensamientos, mis propios deseos, mi propia voz interior que había estado callada durante tantos años. Durante la semana, mis días tenían una rutina que yo misma había elegido. Por las mañanas iba a misa de 7 en la parroquia de San José, no solo para rezar por otros como había hecho toda mi vida,
sino también para agradecer por todo lo bueno que tenía. Después desayunaba tranquila, leía mi capítulo diario y salía a caminar por el barrio que había sido mi hogar durante tantos años, pero que ahora veía con ojos nuevos. Los martes visitaba a doña Carmen en el mercado, no solo para comprar verduras, sino para platicar de la vida. Los miércoles iba al grupo de oración de la parroquia, donde había encontrado amigas de mi edad que, como yo, habían redescubierto su propio valor después de años de vivir para otros. Los jueves eran mis días de cultura personal, así les decía. Iba al centro histórico, visitaba museos, me sentaba en las plazas a leer, tomaba café en lugares bonitos. Los viernes había empezado algo completamente nuevo, clases de tejido en el DIF municipal. Resulta que tenía un talento natural para hacer rebozos, y la maestra siempre elogiaba mis combinaciones de colores. Había algo profundamente satisfactorio en crear belleza con mis propias manos, en hacer algo que no era para resolver problemas de otros, sino simplemente para el placer de crear. Los sábados los dedicaba a mi casa. La limpiaba con calma, cocinaba platos elaborados solo para mí, regaba las plantas que Tomás había sembrado y que ahora florecían bajo mi cuidado. También había adoptado una nueva costumbre. Cada sábado en la tarde me arreglaba bonito, me ponía mi perfume favorito y salía a caminar por la zona rosa, viendo escaparates, observando a la gente, sintiéndome parte del mundo en lugar de una espectadora desde la ventana. Una tarde de sábado, mientras admiraba unos aretes de plata en una joyería, escuché que alguien me llamaba. ¿Rosa Elena? Me di la vuelta y vi a Esperanza Vázquez, una compañera de la secundaria con quien había perdido contacto hace más de 20 años. Esperanza, ¡qué sorpresa! Rosa Elena, te ves radiante. ¿Cómo has estado? Le conté mi historia, resumida pero honesta. Le hablé de la pérdida de Tomás, del abandono de Jimena, del descubrimiento de mi valor propio, de la reconciliación familiar en nuevos términos. ¿Sabes qué? Me dijo al final. Siempre fuiste muy sabia, pero ahora tienes algo diferente. Tienes paz. Tenía razón. Tenía paz. La paz que viene de saber que no necesitas la aprobación de otros para validar tu existencia. La paz que viene de entender que el amor no significa sacrificar tu dignidad. La paz que viene de descubrir que puedes ser generosa sin ser tonta, cariñosa sin ser utilizada, madre sin ser esclava. El domingo pasado, durante nuestra comida familiar semanal, Santiago me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. Abuela, ¿usted cree que todo lo que pasó fue por algo? ¿Qué quieres decir, mijo? Pues que si mi mamá no hubiera vendido las cosas del abuelo, usted nunca habría descubierto que era rica. Y si no hubiera descubierto eso, tal vez nunca habría aprendido a respetarse. Me quedé pensando en sus palabras. Mi nieto de 15 años había visto algo que a mí me había tomado meses entender. A veces las traiciones más dolorosas son en realidad oportunidades disfrazadas de desastres. Tienes mucha razón, Santiago. A veces Dios usa las situaciones más difíciles para enseñarnos las lecciones más importantes. ¿Y no está enojada con mi mamá? No, mi amor. Ya no estoy enojada. Estoy agradecida. ¿Agradecida? Sí. Agradecida porque su error me obligó a encontrarme a mí misma. Agradecida porque ahora tenemos una relación más sana. Agradecida porque ustedes están aprendiendo, desde jóvenes, que el respeto es la base del amor. Esa noche, como todas las noches desde hace 6 meses, me arrodillé frente al altar del Sagrado Corazón de Jesús, pero ya no rezaba pidiendo fuerza para soportar. Rezaba agradeciendo por todo lo que había recibido. La sabiduría para poner límites, el valor para exigir respeto, la serenidad para amar sin perderme, y la gracia de descubrir que nunca es tarde para empezar a vivir con dignidad. Señor, le dije esa noche, gracias por enseñarme que el amor verdadero no se mendiga, se merece. Gracias por mostrarme que puedo ser madre sin ser mártir. Y gracias por demostrarme que a los 74 años todavía puedo ser la protagonista de mi propia historia. Mientras apagaba la veladora y me dirigía a mi recámara, donde me esperaba mi novela y mi taza de té, pensé en todas las mujeres que, como yo, habían pasado años dando todo sin recibir respeto a cambio.
Quise gritarles a través del tiempo y el espacio. No están solas. Nunca es tarde. Ustedes también merecen ser amadas con dignidad. Porque esa es la verdad que aprendí a los 74 años. Que el respeto no se mendiga, se gana o se exige. Que el amor sin respeto es manipulación. Y que una mujer que se valora a sí misma enseña a otros a valorarla también. Mi hija me dijo una vez, «Te irá mejor con el perro». Y tenía razón. Me fue mejor con el perro. Y conmigo misma. ¿Has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo así? ¿Cómo los ayudó la fe a encontrar su propio valor? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.